Saludos a todos y todas. Vamos a continuar con el desarrollo de la unidad número 7 titulada Métodos de conteo. Vamos entonces a trabajar en esta oportunidad con la clase 3.7 titulada El binomio de Newton. Entonces planteamos, dice problema inicial, dice considerando el desarrollo del producto, la quinta potencia de la suma de x más y, determine el coeficiente que acompaña a la parte literal x cuadrado y cubo. Bueno, para ello vamos a trabajar con lo que sabíamos desde la clase anterior de lo que son los combinatorios. Para ver la solución, entonces para escribir algo, para explicar lo que está en el libro de texto, la quinta potencia de la suma de x y y, pues se puede escribir como x más y por x más y por x más y por x más y, o sea, 5 veces. El exponente dice cuántas veces se coloca la suma como factor. Bien, para desarrollar esos productos se toma x o y de cada paréntesis y se multiplican. Bueno, de hecho, se toma, generalmente nos aprendimos, tomamos el primer término y multiplicamos por el primer término C, luego el primero por el segundo, y luego el segundo por el primero, y ya de que ese producto hay que multiplicarlo por el siguiente y así sucesivamente. Pues es una cadena un poquito larga. Pero eso es algo que ya se trabajó antes. Luego se toma, como dice, x o y de cada paréntesis y se multiplica. Luego se simplifican los términos semejantes. Bueno, ese es el proceso que se hace. El coeficiente de x al cuadrado y al cubo es igual al número de casos en que se toman 3y entre los 5 paréntesis, es decir, 5 combinado con 3. Lo que ocurre es que las multiplicaciones, x al cuadrado y al cubo va a aparecer pues básicamente varias veces, y en la suma de los coeficientes pues va a dar 10. Pero ya vamos a encontrar cómo encontrar este número sin estamos complicando tanto la vida. De hecho, aprendimos que nosotros en el desarrollo va a aparecer x a la quinta, en el siguiente aparece x a la cuarta por y, y así sucesivamente van a aparecer 6 términos ya después de desarrollar todos los productos. Pero veamos, entonces el coeficiente en ese caso sería 5 combinado con 3. Ahora, ¿cómo así? 2 más 3 es 5 y el numerito que es con el que se combina es el exponente del segundo, de la segunda expresión, que en este caso es y, pues, porque aquí puede ser cualquier número, entonces sería en este caso y sería 3, aunque 5 combinado 2 da exactamente lo mismo, pero se trabaja con fórmulas y para generalizar es necesario establecer cierto orden. Entonces, por lo tanto, el coeficiente que acompaña la parte literal es precisamente 10. Ahora, algo que les pongo de agregado es que ustedes sepan que lo que les decía, entonces la primera va a aparecer x a la quinta y el combinatorio que va a acompañar es 5 combinado con 0. Luego va a aparecer 5 combinado con 1 y aquí va a aparecer la x con exponente 4 y aparece la y con exponente 1. En el siguiente
5 combinado con 2, entonces la x disminuye en 1, pues si la y aumenta en 1. Entonces al final la suma de los exponentes siempre va a dar el 5 que aparece aquí. Y el numerito que se le coloca a 5 combinado con el grupo de objetos sería el exponente de la y o del segundo término, que es en este caso del binomio y. Bien, entonces es un proceso similar en cada caso. Bien, les pongo el desarrollo del binomio completo, del binomio, que está la expresión completito. Es decir, para que ustedes entiendan de dónde va el numerito y les vayan entrando en materia. Ok, seguimos. Ok, el teorema, en términos generales, lo que se tiene que tener presente es que cuando tenemos un binomio, suma, por ejemplo, elevado a la n, la parte literal va a aparecer x a la n menos r y y va a aparecer a la r. Entonces, al sumar los exponentes siempre va a quedar n. Entonces se establece que el valor de r va a ser un mayor o igual que 5 y menor o a lo sumo igual que n, y se va a escribir ncr. Por lo tanto, se cumple el siguiente resultado para desarrollar la enésima potencia de x más y. Entonces tenemos la enésima potencia de la suma de x y y sería n combinado con 0 por x elevado a la n. Luego, por lo general solo se los escribía ya el problema inicial. El siguiente sería n combinado con 1 por x a la n menos 1 por y a la 1. La 1 se escribe como más n combinado con 2 por x elevado a la n menos 2 por y a la 2. Si hace esta tónica, así sigue hasta terminar y llegar a n combinado con n, en donde aparecerá, aquí no está, que aparece x a la n menos n. Entonces sería x a la 0, eso es 1, ya no se escribe, y luego queda y a la n. Entonces esa suma va a resultar que el coeficiente va a quedar determinado por el combinatorio, solo que se tiene que tener presente lo siguiente, antes de continuar, que si y no es solamente y, sino que para 3y o 4 7, no importa, si había un coeficiente, entonces ese número, eso se escribe, por ejemplo, aquí si este fuera 3y, aquí sería 3y paréntesis elevado a n, y ya después que ya tenemos el combinatorio, el coeficiente lo elevamos al exponente respectivo y eso lo multiplicamos por lo que resultó del combinatorio. Esos son ya casos más especiales cuando no es x y y, para que no crean que este es así por así, sino que x y y son dos números que podrían ser cualquiera, podría ser solo la letra o podría tener un coeficiente también. Entonces el coeficiente se considera un todo y después, cuando ya tenemos las expresiones, se desarrolla. Ok, y se puede expresar utilizando sumatoria de la siguiente manera, ¿no? Entonces la enésima potencia de la suma de x y y es la sumatoria de tr igual a 0, o sea, probamos 0 elementos hasta el caso en donde tomamos n elementos de n combinado con r por x a la n menos r por y a la r. Esto considerando que tenemos x y y, pero las letras, las variables, generalmente usamos x y y, pero puede ser cualquier letra. Bien, este resultado se conoce como binomio de Newton.
y además puede ser utilizado para demostrar algunas propiedades o identidades de los combinatorios que no son tan obvias utilizando conteo. O sea, aquí es decir, el binomio de Newton, así como el triángulo de Pascal, pues son armas poderosas que nos ayudan a encontrar resultados. Imagínense que esta expresión fuera n vale 1000, por ejemplo, y te piden el 70, tú lo puedes conseguir. Entonces, utilizando los combinatorios, incluso las letras también puedes conseguir el término, pero escribir los 101 de la centésima potencia de x, pues ese es un lío, hay que llenar varias líneas para llegar y quedar un numerito medio raro y grande, incomprensible, pero igual se puede. Entonces nosotros, por eso les decía, esta arma del teorema de Newton y en Pascal, que son sumamente importantes e interesantes. Bueno, así trabaja el binomio de Newton, y de hecho el binomio de Newton ya en cuestiones, cuando lleguen a la universidad ya van a aparecer pueden aparecer 3 letras y se asocia de tal suerte que puedan usar el binomio de Newton también, pero por de pronto hay que aprendérselo. Así, esto es lo básico y hay que aprenderlo así. Ok, vamos a continuar entonces. Hay un ejemplo. Bueno, dice, demuestra la siguiente identidad combinatoria: n combinado con 0, más n combinado con 1, más n combinado con 2, más así sucesivamente, hasta llegar a sumar n combinado con n. Entonces, y que eso es igual a 2 a la n. Entonces, aquí hay dice, utilizando el binomio de Newton y dándole los valores numéricos para x igual a 1 y y igual a 1. Bueno, 1 más 1 es 2, ahí está el 2. Entonces, es decir, en matemática se usan propiedades para demostrar propiedades. Entonces va a ocurrir lo siguiente. Entonces tenemos que 1 más 1 a la n, o sea, x y y, 1, entonces esto me va a quedar así, n combinado con 0 por 1 a la n más 1 combinado con 1 por n a la menos 1 por 1, y así sucesivamente hasta llegar al n con... Espera que termine esta noción. Aquí está, hasta llegar al n combinado con n por 1 a la n. Ocurre que acá queda, en el primero queda 1 a la n y 1 a la 0, pero 1 a la 0 es 1 y 1 a cualquier exponente es 1 también, entonces 1 por 1 es 1 y esa es la magia, y la unidad es la identidad para el producto, entonces es como que no existiera. Entonces, como que no existiera, es decir, es un artificio matemático colocarlo 1 más 1, de tal suerte que vale 1 y vale 1, pero para la demostración es válido. Entonces, esto es 1, esto es 1, esta expresión es 1, esto es 1, entonces al final solo quedan los combinatorios. Entonces, 1 más 1 es 2, 2 a la n, y va a quedar el combinatorio de 0 más el 1, n combinado con 2, y así sucesivamente hasta llegar a n combinado con n, que es el último, y ahí es una forma sencilla de hacer la demostración. Esta expresión ya la hemos demostrado de varias maneras, y ahí hay una más, ¿verdad? Entonces aquí utilizando el binomio. Aquí terminamos, ya llegamos a la expresión que nos pedí. Seguimos entonces. Vamos a plantearle los problemas.
y se aplica el binomio de Newton para determinar el coeficiente de un término en el desarrollo del binomio. Entonces, aquí veamos, determina el coeficiente de x a la séptima. Entonces hay que ver cuando x queda a la séptima. Pues este es el primer término. El primer término no tiene la variable, ¿o sí? No tiene la variable. El siguiente va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces ahí hay que ver que cuando aparece x a la séptima, entonces va a aparecer 10 combinado con el numerito que ya están pensando. Eso no se lo va a decir porque eso es lo que ustedes tienen que hacer. Luego en este caso determina el coeficiente de x al cuadrado y a la sexta. Entonces aquí hay que tener un poquito de cuidado porque después del combinatorio vas a usar el 3 que va a multiplicar por el coeficiente que tenga por acá, y para que le va a dar va a multiplicar 3 a la algo por el número combinatorio. Entonces determina el coeficiente del término que no contiene a x en el desarrollo del binomio. Ok, entonces como aparece x en la primera y en la segunda, entonces el que no tiene la x es porque la suma de los exponentes de cero. Entonces hay que buscar cuando la x por y, x a la algo por, digamos, sería y a la algo, es decir, la suma de los exponentes de cero, y de esa manera vas a saber cuál es. Ok, entonces ahí hay que conseguir ese coeficiente, y luego hay que demostrar en este número 4 la sumatoria de r igual a 0 hasta n del 3 a la r por n combinado con r igual a 4 a la n. Considere que como aquí hay un r, va a usar el ejemplo este 4, va a escribirlo 1 más 3 en el binomio de Newton, y vas a llegar a eso. Entonces esas serían las recomendaciones para los problemas, y ha sido un gusto, y nos seguimos ayudando y colaborando en la siguiente clase. Hasta luego.